Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con estas catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y quisiera que empezáramos a meditar uno por uno de aquellos pasajes bíblicos que nuestros hermanos no católicos nos citan a nosotros los católicos para decirnos idólatras por nuestras imágenes religiosas. Uno de esos pasajes es el Salmo 115, que ellos nos leen a nosotros desde el versículo 5, que dice de la siguiente manera: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Entonces nos leen este pasaje bíblico que les acabo de leer y nos dicen, ¿vio? Que ahí está hablando de las imágenes católicas, imágenes que tienen boca, no hablan, nariz y no huelen, ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan. ¿Se dan cuenta que está hablando de las imágenes católicas? ¿Cómo pueden ser tan ciegos que no se dan cuenta que ahí está hablando de sus imágenes, vio? Y con ese argumento engañan a un montón de católicos no formados en la Sagrada Escritura, católicos que no se preocupan por conocer su doctrina, por conocer lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica en cuanto a estos temas. Ellos saben que estos católicos que no estudian la Sagrada Escritura y que no se forman, son presa fácil para hacerlos caer de su fe con textos como este. Pero yo hoy les voy a probar que no está hablando de las imágenes religiosas católicas y les voy a enseñar para que aprendan a responder cuando les lean este pasaje de quiénes estaba hablando aquí el salmista. Aquí el problema de estos hermanos no católicos es que ellos se tragan los versículos del 1 al 4 y leen solo del 5 en adelante. Y resulta de que los versículos del 1 al 4 son el contexto y son los que explican de quiénes estaba hablando el salmista ahí. Entonces vamos a mirar desde el versículo 1 para que nos demos cuenta de quiénes estaba hablando. Mire lo que dice ya, versículo 1. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Entonces el salmista les dice esto y les proclama esto porque los pueblos que estaban alrededor eran politeístas, estaban llenos de dioses. Pero no solamente estaban llenos de dioses, sino que veían las imágenes como Dios. En cambio el pueblo de Israel tenía imágenes, las imágenes de los querubines que estaban en el templo y las imágenes de leones y bueyes que estaban en el templo cuando Dios lo bendijo. Pero los israelitas no veían esas imágenes como Dios. Además el pueblo de Israel no tenía imágenes de Dios, mientras que todos los demás pueblos paganos tenían un montón de imágenes y veían esas imágenes como Dios. El pueblo de Israel no tenía imágenes de Dios. Entonces estos pueblos que estaban alrededor y que veían las imágenes como Dios, miraban al pueblo de Israel y le decían, a ver, ¿dónde está su Dios que no lo vemos? A ver que no lo vemos. Porque vuelvo y repito, como ellos veían las imágenes como Dios, pues entonces criticaban al pueblo de Israel porque no tenía imágenes de Dios. Ahora miremos la respuesta del pueblo de Israel a estos pueblos que los criticaban porque ellos no tenían imágenes de Dios. Miremos la respuesta que les da el pueblo de Israel por medio del salmista. Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces la respuesta del pueblo de Israel a estos pueblos paganos que los criticaban porque no tenían imagen de Dios es: nuestro Dios no es una imagen, nuestro Dios está en el cielo y todo lo que existe lo ha hecho a Él. Como quien dice, miren, todo cuanto ustedes ven lo hizo el Dios verdadero, que es el nuestro, que está en el cielo. En cambio los dioses de ustedes, que ustedes tienen por cantidades, no han hecho nada de cuanto existe. Y eso es precisamente lo que nosotros los católicos creemos. Nosotros creemos que nuestro Dios está en el cielo, que todo cuanto existe ha hecho por Él, y nosotros no creemos que nuestro Dios sea una imagen como si lo creían estos pueblos que están alrededor, que no solamente tenían un montón de dioses, sino que veían esas imágenes como Dios. Y sigue diciendo, presten atención para que se den cuenta de que sí estaba hablando de los pueblos paganos y de los dioses de los pueblos paganos. Mire, versículo 4. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso como los que tenían estos pueblos que estaban alrededor.
Por eso el salmista les dice, plata y oro son sus, es decir, los ídolos de los paganos. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre, como quien dice, esas imágenes que ustedes tienen y que ven como Dios, fueron hechas por ustedes con plata y con oro. En contraposición a eso, nuestro Dios no es una imagen de plata o de oro. Nuestro Dios está en los cielos y todo cuanto existe lo ha hecho. Entonces la Biblia es muy clara en decir que el salmista está hablando de los ídolos, es decir, de los dioses falsos, de los pueblos de los paganos que estaban alrededor, que veían las imágenes como Dios y que criticaban a Israel porque no tenía imágenes de Dios. Y ahí sí viene ya lo que nos leen estos hermanos para engañar católicos que no están preparados, que no conocen la fe, que no estudian la Sagrada Escritura y que además es muy interesante por lo que dice. Mire, entonces, tienen boca y no hablan. Es bien interesante esto porque miren, esos dioses de esos pueblos paganos que ven las imágenes como Dios, tienen boca y no hablan. En contraposición a eso, el Dios del pueblo de Israel no es una imagen, por tanto no se le ve su boca, pero habla constantemente con su pueblo. Esos dioses no pueden hablar con la gente que los ve a ellos como Dios. Sigue diciendo, tienen ojos y no ven. Lo mismo, esos dioses de esa gente, esos paganos, tienen ojos pero no ven. En contraposición a eso, el Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel, que no es una imagen, entonces no se ven sus ojos, pero Él está viendo constantemente a su pueblo. Sigue diciendo, tienen oídos y no oyen. Lo mismo, los dioses de estos pueblos paganos tenían oídos, pero no podían oír a nadie. En contraposición a eso, el Dios del pueblo de Israel, el Dios verdadero, que no es una imagen, no se ve en sus oídos, pero escucha el clamor de su pueblo. Y así sucesivamente todo lo que va a ir diciendo aquí es en contraposición a que esos dioses de esos pueblos que están alrededor tienen todo eso, pero no pueden hacer nada. En cambio, el Dios verdadero nadie ve, ni sus ojos, ni su boca, ni su oído, pero constantemente está viendo, hablando y escuchando a su pueblo. Entonces sigue diciendo, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, mis queridos hermanos, cuando uno lee el Salmo 115, desde el versículo 1, con el contexto y todo, se da cuenta que el salmista aquí está hablando de los ídolos, es decir, de los dioses falsos, de los pueblos paganos que están alrededor, y que además criticaban al pueblo de Israel porque no tenía imágenes de Dios, porque Dios no es una imagen. En cambio, estos pueblos que estaban alrededor sí veían las imágenes como Dios. Y como lo he dicho ya en otras ocasiones, es imposible que sean las imágenes católicas por dos razones. La primera, porque la Iglesia Católica para esa época no existía. La Iglesia Católica fue fundada por Jesús, por eso las imágenes de los católicos son de María, de Pedro, de Pablo, de cualquiera de los santos. Y la segunda razón, porque ningún católico cree que una imagen sea Dios. En cambio, estos pueblos que estaban alrededor sí creían que esas imágenes eran Dios. Termino pues esperando que ustedes los católicos aprendan a responderle a estos hermanos no católicos cuando les citen el Salmo 115, 5 en adelante, y les digan que ahí está hablando de las imágenes religiosas católicas. Espero que les aprendan a responder, que los corrijan y que les muestren que no está hablando de las imágenes católicas, sino que está hablando de los ídolos, es decir, de los dioses de los pueblos paganos que estaban alrededor, que veían las imágenes como Dios, que reconocían esas imágenes como Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestra próxima catequesis, donde seguiremos estudiando estos pasajes bíblicos que aquellos hermanos no católicos nos citan para decirnos idólatras por tener imágenes religiosas.